forma la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Y que el hombre, pues, en un proceso muy largo pasó de una etapa inferior a una superior en un largo, pues, proceso evolutivo que conocemos como hominización. Esta hominización la definimos como el conjunto de fenómenos evolutivos que condujeron a la aparición del hombre, consistente en un proceso de cerebralización, de liberación de las manos, adquisición de la postura erecta, regresión de la cola y adquisición de caracteres sociales, teoréticos y prácticos. También vimos en la clase anterior que el hombre se podía estudiar, analizar desde distintos puntos de vista, entre ellos el biológico, el filosófico, axiológico, social y jurídico. Desde el punto de vista biológico, con un aparato circulatorio, un aparato digestivo, con huesos, con músculos, que pues nos sirven para desarrollarnos, para desplazarnos de un lugar a otro y que nos ha permitido evolucionar. Luego, desde el punto de vista filosófico, estamos siempre cuestionando, preguntando el porqué de nuestra existencia, el porqué de los fenómenos, ¿verdad? Y les mencionaba también que en, en el semestre siguiente pues van a tener un curso de filosofía general que en términos, en líneas generales, nos está enfocado hacia la enseñanza del orden del pensamiento, ¿verdad? A algún tipo de argumentación de carácter jurídico. Pero ya al final de la carrera, ustedes tienen el curso de filosofía del derecho, en el que ya con los elementos suficientes, con las herramientas o instrumentos necesarios, van a poder analizar las distintas corrientes filosóficas del derecho, como son pues el positivismo jurídico, el racionalismo, la escuela pura del derecho, la escuela histórica y otras corrientes de pensamiento. Entonces, pues la filosofía como madre de todas las ciencias también es importantísimo e importantísima en el estudio del derecho. Luego tenemos la axiología. La axiología es la ciencia que estudia los valores y la persona desde el punto de vista de los valores, pues es muy importante porque un abogado, un notario, un licenciado en ciencias jurídicas y sociales, pues necesita del concurso de los valores, de tener valores, pues, para poder desarrollar su ciencia y con mayor éxito. Un abogado leal al cliente, un abogado honesto, un abogado responsable, un abogado puntual, pues va a tener mucho mayor éxito que una persona que no lo es. En el sector justicia, pues en el sector de la aplicación de la justicia, en el sector jurídico, tenemos valores jurídicos también, como la propia justicia, el bien común, la certeza jurídica, la seguridad jurídica. No tenemos qué sociedad. Sociedad, pues, es el grupo de hombres de diversas etnias, de diversas culturas, lenguas, costumbres y conductas que se asocian de manera continua y dinámica, asentados en determinado territorio para la consecución de sus propios fines. Es decir, el hombre necesita de, de sus de sus congéneres, ¿verdad?
un hombre, vimos cómo pues el mismo Aristóteles mencionaba que es prácticamente imposible que pueda vivir aislado de la sociedad. Nosotros necesitamos del concurso de todos los demás miembros de la sociedad, pues necesitamos de vestido, de alimentación, de transporte, de seguridad, de educación, de salud, de personas diestras en las cuestiones económicas, en las cuestiones tecnológicas, de toda índole. Nosotros solo somos un punto en la sociedad de apoyo al resto de esta misma sociedad. Entonces, pues, vemos que la sociedad es definida como el conjunto o grupo de hombres de diversas etnias, culturas, lenguas, costumbres, que se asocian de manera continua y dinámica, asentados en determinado territorio para la consecución de sus propios fines. El Estado lo define García Maínez, pues, como la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación en determinado territorio. Y dijimos, pues, que el Estado tiene tres elementos: población, territorio y poder. La población va a constituir el elemento personal, el territorio, el elemento material, y el poder como el elemento político. La población la definimos como el conjunto de hombres que integran el Estado y que lo comprenden de conformidad con la Constitución política, tanto nacionales como extranjeros. Eso está contenido en el artículo 153 de la Constitución política. 153 de la Constitución política. El territorio es la porción del globo terrestre en que cada Estado ejerce su poder. Y leímos en su oportunidad, o sea, en la clase anterior, el artículo 142 de la Constitución política. El poder como el elemento político del Estado es la capacidad, ya sea individual o de grupo, para imponer su voluntad incluso ante la resistencia de los demás. Y leímos en la clase pasada el artículo 152 de la Constitución política. Esto fue lo que expusimos en la clase pasada. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la soberanía y el derecho. Sobre la soberanía y el derecho. La soberanía, en términos muy generales, puede definirse como la potestad suprema que tiene el Estado para realizar sus fines. La potestad suprema que tiene el Estado para realizar sus fines y por ende para regir la comunidad. Repitiendo, la potestad suprema que tiene el Estado para realizar sus fines y por ende para regir la comunidad. Vamos a leer el artículo 141 de la Constitución política, el primero que lo encuentre o la primera compañera que lo encuentre, que lo lea, por favor, sin pedir permiso. 141. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Adelante. Okay. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio, en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Muy bien, muchas gracias. ¿Otras dos lecturas? Sí, el mismo artículo. Buenas noches. Gracias. Una lectura más, por favor. La soberanía radica... Dale tú. Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio,
en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos. Bien, entonces, ¿alguien quiere interpretar el artículo 141? ¿Qué es lo que quiere decir el artículo este? Ujú. Esa es una primera parte, pero hace falta otra. Estamos bien ahí. Falta la segunda parte. Por ejemplo, en la parte dice la subordinación entre los mismos es prohibida. Es porque, por ejemplo, el Congreso no puede venirle a decir al presidente qué hacer, ni el presidente, que sería el organismo ejecutivo, decirle al legislativo qué hacer, ¿verdad? La subordinación no se pueden mandar entre ellos porque el poder lo tienen los tres organismos. A eso se refiere la segunda parte, ¿verdad? Efectivamente, Sandra. Entonces, esa es teoría, por supuesto, ¿verdad? Porque lo que sucede en la realidad es otra cosa. No lo vamos a entrar a discutir aquí, pues, pero es teoría y es la ley y se debiera de respetar, ¿verdad? Lo que sucede en Guatemala es que las leyes, pues, muchas veces no se respetan. Pero nosotros enseñamos derecho y la verdad es que lo que está aquí es lo que debiera hacer. La norma jurídica, muchas veces me cuestionan a mí, mire, licenciado, ¿y por qué, si la ley dice esto, por qué hacen otra cosa? Es que la ley está ahí, pero no necesariamente los habitantes la van a cumplir, ¿verdad? Si no, no hubieran asesinatos, si no, no hubiesen robos también, ¿verdad? Si no, pues alguien no dejaría de pagar una deuda, ¿verdad? Porque la ley debiera de cumplirse, pero en la realidad, pues, en la práctica, pues, muchas veces no se cumple. La norma es el deber ser. Hay que tener claro esto, pues, que es lo que debiéramos de hacer. Una vez, hace mucho tiempo ya, gracias a Dios ya no me han hecho esa pregunta. Mire, licenciado, me dijo un compañero estudiante, tanto estudiar uno y si en los tribunales con dinero se arregla todo, pero eso no les voy a enseñar yo aquí, les dije en la clase, ¿verdad? Cómo entregar el billete, dando la mano o abran la gaveta y lo tiran ahí, ¿verdad? Eso no nos vamos a enseñar aquí. Aquí vamos a enseñar ciencia. Otros allá más adelante ya les va a enseñar cómo se hace el proceso penal, cómo se hace el proceso civil, cómo se plantea una demanda. Pero aquí lo que vamos a estudiar es ciencia. Entonces, sí, el problema es ese, ¿verdad? Que la norma es el deber ser. Entonces, ¿sí? Dele. No existe. En Guatemala no existe. En otros países se puede revocar el mandato. Esa es la figura con la que se conoce, ¿verdad? Pero en Solo con Guatemala la no revolución. hay que soportar los 4 años. Sí, Pablo. Solo haciendo una revolución. Sí, ese es otro golpe de asunto. Estado. Un golpe de Estado, una revolución, ¿verdad? Que es el derrocamiento del Estado por la fuerza. Pero por las normas jurídicas, no existen normas jurídicas. Bien, entonces, soberanía en términos generales la podemos definir como la potestad suprema que tiene el Estado
para realizar sus fines y por ende para regir la comunidad. Ya leímos el 141 y hicimos un pequeño análisis del mismo. Ahora vienen las características de la soberanía. La soberanía tiene 5 características que vamos a escribir y vamos a tomar nota de ellas una por una y primero las vamos a enumerar: única, inalienable,